Prepárate para una inmersión en un misterio que nos lleva a las heladas tierras de Nunavut, Canadá, al lago Anjikuni, un lugar de una belleza salvaje y desolada, donde la naturaleza guarda un secreto inquietante. Un secreto que se remonta a 1930 cuando la noticia de una aldea inuit desaparecida en el lago Anjikuni recorrió el mundo. Un pueblo entero desvanecido. Como si la tierra se los hubiera tragado. Exacto. Y lo que hace que este caso sea aún más escalofriante son los detalles, ¿verdad? No estamos hablando de una simple desaparición. Hay elementos que apuntan a algo mucho más extraño. Sí. Mucho más. Exacto. Todo comienza con el testimonio de Joe Labelle, un trampero de pieles que conocía bien la región. Al llegar a la aldea se encontró con un panorama, que le heló la sangre. ¿Qué fue lo que vio? Imagínate, casas vacías, pero con la vida cotidiana congelada en el tiempo. Ollas con comida, a medio cocinar sobre el fuego, ropa sin terminar con agujas aún ensartadas, herramientas abandonadas en medio de alguna tarea. Es como si los habitantes hubieran desaparecido en un instante, dejando todo atrás. Precisamente. Y hay un detalle aún más perturbador. La B encontró 7 perros de trineo, muertos de hambre, atados a sus postes. Un detalle macabro que nos habla de una huida precipitada o algo peor. La imagen de esos perros, abandonados a su suerte en un lugar tan inhóspito, realmente pone los pelos de punta. Sin duda, pero aún hay un elemento que añade otra capa de misterio a este caso, el estado de una tumba. Una tumba profanada. No exactamente. La tumba estaba abierta, pero las piedras que la rodeaban estaban intactas, colocadas cuidadosamente, como si alguien hubiera querido abrirla y luego la hubiera cerrado con sumo cuidado. Eso descarta la posibilidad de que fuera obra de animales, ¿no? ¿Qué explicación lógica podría tener algo así? Precisamente. Ante tal desconcierto, la B reportó el incidente a la Policía Montada del Noroeste, precursora de la Real Policía Montada de Canadá, esperando que ellos pudieran arrojar algo de luz sobre este enigma. ¿Y qué descubrieron los investigadores? ¿Encontraron alguna pista que explicara la desaparición de los aldeanos? A pesar de una búsqueda exhaustiva, no se halló ni rastro de los desaparecidos, ni huellas, ni mensajes, ni indicios de violencia. El lago Anjikuni se había tragado a sus habitantes sin dejar una sola pista. Un misterio sin resolver, envuelto en un halo de incertidumbre, pero la historia no termina ahí, ¿verdad? La falta de respuesta solo sirvió para alimentar las especulaciones, dando lugar a una leyenda que ha perdurado hasta nuestros días. Efectivamente. La noticia llegó a oídos de un periodista llamado Emmett E. Kelleher, quien en 1930 publicó un artículo en el Danville Bee, un periódico de Illinois. Podríamos decir que este artículo fue la chispa que encendió la leyenda del lago Anjikuni. Sin duda. El artículo de Kelleher, titulado Vanished Village Baffles Police, difundió la historia por todo el mundo, despertando la curiosidad y el temor a partes iguales. La semilla del misterio ya estaba plantada. Y como suele suceder con este tipo de historias, con el paso del tiempo, la leyenda se fue adornando con nuevos detalles, ¿verdad? Exactamente. Años más tarde, en 1959, el escritor Frank Edwards incluyó el relato en su libro Stranger Than Science, un compendio de historias inexplicables. A partir de entonces, la historia del lago Anjikuni se popularizó aún más, convirtiéndose en un imán para los amantes de lo paranormal. Es curioso cómo la mente humana tiende a llenar los vacíos de la realidad con explicaciones fantásticas, ¿no? Cuando la lógica no nos ofrece respuestas, la imaginación toma el relevo. Totalmente. Y en el caso del lago Anjikuni, la imaginación ha tejido una red de teorías fascinantes, cada una más intrigante que la anterior. Pero antes de adentrarnos en el terreno de las especulaciones, me gustaría volver a los hechos. ¿Cuál es la postura oficial de la Real Policía Montada de Canadá sobre este caso? ¿Simplemente lo archivaron como un expediente sin resolver? La postura oficial de la RSMP es, digamos, bastante escéptica. Han desestimado el caso, calificándolo de leyenda urbana. Afirman que no hay registros oficiales de ninguna actividad inusual en la zona del lago Anjikuni y que la historia se originó en el libro de Frank Edwards. Una postura bastante pragmática, pero realmente resuelve el misterio. Explica qué pasó con los aldeanos. No necesariamente. El escepticismo de la policía no disipa las dudas, solo ofrece una visión más terrenal del asunto. Y ahí es donde entra Brian Dunning, ¿verdad? El investigador escéptico que ha dedicado un episodio de su podcast, Septoid, a desmontar la leyenda del lago Anjikuni. Exactamente. Dunning rastreó la historia hasta artículo de periódico de 1930, lo que desmiente la afirmación de que la leyenda se originó en el libro de Frank Edwards. Sin embargo, aunque reconoce la existencia del artículo, Dunning cuestiona su fiabilidad. Interesante, entonces tenemos un artículo periodístico que podría ser la fuente original, pero cuya veracidad está en duda. En efecto. Además, se ha descubierto que una de las fotos que se utilizaron para ilustrar el caso data de 1909, mucho antes de la supuesta desaparición de la aldea. Parece que el misterio del lago Anjikuni está plagado de inconsistencias.
Es posible que nunca sepamos qué sucedió realmente en aquel remoto rincón del mundo. Quizás. Pero precisamente esa incertidumbre es lo que hace que esta historia sea tan fascinante. Nos deja con una sensación de inquietud, un escalofrío que recorre la espalda. La idea de un pueblo entero desapareciendo sin dejar rastro es algo que nos interpela a un nivel muy profundo. Un recordatorio de que hay rincones del mundo donde el misterio aún reina, donde la lógica se topa con lo inexplicable. Y ahora, adentrémonos en el laberinto de teorías que intentan desentrañar este enigma. Adentrémonos en ese laberinto donde cada camino nos conduce a una explicación diferente, cada una con sus propias luces y sombras. Empecemos por las teorías que intentan encontrar una explicación lógica a la desaparición de los aldeanos. Perfecto, porque después de la conversación que tuvimos en la primera parte, me muero de ganas de saber qué pudo haber sucedido. Empezamos por la posibilidad de una epidemia o enfermedad contagiosa. Esa es una de las primeras hipótesis que se barajaron, la idea de que una enfermedad letal y altamente contagiosa se extendiera rápidamente por la aldea, obligando a sus habitantes a huir en busca de ayuda, abandonando sus hogares y pertenencias en un intento desesperado por salvar sus vidas. Tiene sentido, sobre todo si tenemos en cuenta la rapidez con la que parece que desaparecieron. Sin embargo, hay detalles que no encajan con esta teoría. No es así. Exacto. La presencia de los perros de trineo muertos de hambre atados a sus postes contradice la idea de una huida precipitada. ¿Por qué abandonar a sus animales, que eran esenciales para su supervivencia en un entorno tan hostil? Y luego está el misterio de la tumba abierta y cuidadosamente cerrada. ¿Qué sentido tendría realizar un ritual funerario en medio de una emergencia sanitaria? Es cierto, esos detalles nos llevan a un callejón sin salida, si nos atenemos a la teoría de la epidemia. ¿Qué otras explicaciones se han propuesto? Otra teoría que ha cobrado fuerza a lo largo de los años es la de la abducción extraterrestre. Los supuestos avistamientos de luces extrañas en la zona del lago Chikuni, documentados incluso antes de la desaparición de la aldea, han alimentado la imaginación de quienes creen en la posibilidad de un encuentro con seres de otros mundos. Luces en el cielo, un pueblo entero desvanecido. La conexión parece inevitable, ¿verdad? Pero ¿hay alguna prueba tangible que respalde esta teoría? Más allá de los testimonios de los supuestos avistamientos, que como sabemos pueden ser subjetivos, incluso estar influenciados por la sugestión, no hay ninguna evidencia concluyente que demuestre la presencia de extraterrestres en la zona. Entonces, volvemos a encontrarnos con un muro de incertidumbre. ¿Qué otras posibilidades se han explorado? Hay quienes apuntan a la posibilidad de un evento geológico catastrófico como un terremoto o un deslizamiento de tierra que hubiera podido sepultar la aldea por completo sin dejar rastro. Esa teoría, al menos, intenta ofrecer una explicación tangible. Sin embargo, si un evento de tal magnitud hubiera ocurrido, no habría dejado algún tipo de evidencia geológica. Es lo lógico, pero las investigaciones realizadas en la zona no han revelado ningún indicio de un evento sísmico o geológico significativo en la época de la desaparición. Parece que cada respuesta solo genera más preguntas. ¿Hay alguna otra teoría que merezca la pena mencionar? Sí, una que se adentra en el terreno de lo sobrenatural, en las creencias ancestrales de los inuit. Las leyendas locales hablan de espíritus malignos que habitan en la naturaleza, capaces de hacer desaparecer a quienes se atreven a desafiarlos o a profanar lugares sagrados. Una teoría que sin duda encaja con la atmósfera misteriosa del lago Chikuni. Esos vastos paisajes helados, la sensación de aislamiento, la presencia ancestral de los inuit. Exactamente. La leyenda se nutre del miedo ancestral a lo desconocido, a las fuerzas que escapan a nuestra comprensión. En un lugar como el lago Chikuni, donde la naturaleza se muestra en toda su crudeza y magnificencia, es fácil imaginar la presencia de entidades sobrenaturales. Y aunque pueda resultar tentador dejarse llevar por la fascinación de lo paranormal, tenemos que mantener la mente abierta a todas las posibilidades, ¿verdad? Que nos dicen las pruebas o la falta de ellas. Aparte de los testimonios de Joe Labelle y del propio Emmett E. Kelleher, cuya fiabilidad ya hemos cuestionado, no hay mucha evidencia tangible que respalde ninguna de las teorías. El lago Chikuni guarda silencio, negándose a revelar sus secretos. Un silencio que, paradójicamente, habla por sí solo. Nos confronta con los límites de nuestro conocimiento, con la posibilidad de que haya fuerzas en el mundo que escapan a nuestra lógica, a nuestra capacidad de comprensión. Es como si el propio misterio del lago Chikuni nos invitara a reflexionar sobre nuestra propia ignorancia, sobre la inmensidad de lo desconocido. Y aceptar que a veces la mejor explicación es la ausencia de ella. Quizás el misterio en sí mismo sea la respuesta, un recordatorio de que el universo es vasto e incognoscible. Hemos explorado las posibles explicaciones desde las más racionales hasta las que se adentran en el terreno de lo sobrenatural, pero el misterio del lago Chikuni sigue sin resolverse. ¿Será que la respuesta se encuentra? No en lo que sabemos, sino en lo que no sabemos. Esa es una posibilidad, sí, intrigante. El lago Chikuni,
con su silencio impenetrable, nos confronta con los límites de nuestro conocimiento. Que no podemos controlarlo todo. Claro. Que el universo sigue guardando secretos que quizás nunca lleguemos a desentrañar. Sin duda, y en esa aceptación, en esa rendición ante lo inexplicable, hay una extraña belleza. El misterio del lago Anjikuni nos recuerda que el mundo es un lugar mágico, lleno de sorpresas, de enigmas que nos invitan a explorar, a cuestionar, a mantener viva la llama de la curiosidad. Y quizás al final eso sea lo más importante. La búsqueda incesante de la verdad. La fascinación por lo desconocido, el deseo de comprender el mundo que nos rodea, aunque a veces nos topemos con misterios que desafían nuestra lógica y nos obligan a replantearnos nuestras certezas. El lago Anjikuni, con su silencio elocuente, nos deja un legado de preguntas sin respuesta, pero también de una profunda reflexión sobre nuestra propia existencia, sobre la fragilidad de nuestro conocimiento, sobre la inmensidad del universo y los secretos que aún guarda celosamente. Y con esa reflexión nos despedimos del lago Anjikuni. Un lugar que, a pesar de la distancia y el misterio que lo envuelve, nos ha tocado con su enigma, nos ha invitado a un viaje a través de lo desconocido, nos ha recordado la magia de lo inexplicable. Que la historia del lago Anjikuni permanezca en sus mentes como un recordatorio de que el mundo es un lugar maravilloso e inconocible, lleno de enigmas que esperan ser desvelados. Hasta la próxima inmersión, queridos oyentes, en las profundidades del misterio.